especie de bola de nieve. Es como si yo tuviera una piedrita arriba de una montaña y esa piedrita empieza a girar por la montaña y se empieza a sumar la nieve. Cuando llega a la ladera de esa montaña, cubre directamente lo que hay ahí abajo, digamos. Si hay un pueblo, lo llena de nieve. ¿Por qué? Porque inicialmente era una piedrita insignificante, pero yo le fui metiendo tanto pensamiento alrededor que terminé en una catástrofe, ¿sí? Bien, quedó claro. Eso por un lado. Entonces, digo, la característica inicial de ese pensamiento, además de ser anticipatorio, ¿por qué lo decimos que es anticipatorio? Porque siempre es un intento por, adelantarnos a algo que todavía no ocurrió. Como si nosotros pudiéramos, lo que se intenta también es brindar seguridad, ¿no? Como que vamos a saber lo que va a pasar. Lo que pasa es que ahí es donde nos entrampamos, porque al ser de carácter negativo, en vez de funcionarnos y darnos seguridad, se nos vuelven en contra. Y empezamos a dudar de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, esa certeza que tiene el pensamiento es la certeza que saco de mí mismo. En vez de ir yo confiado de mis posibilidades, de mis habilidades para el puesto de trabajo, siguiendo el ejemplo que di, sí, los pensamientos me invaden con tanta certeza que entonces paso a hacer mis pensamientos y ya me saco la confianza de mí mismo, ¿sí? Y ahí seguro te va mal. ¿Explicando? ¿Cómo? Y ahí seguro que te va mal. Y seguro que te va mal, porque en realidad los pensamientos tienen el poder de crear realidades en última instancia, ¿sí? Porque si yo ya voy dudando, no es lo mismo que me presente confiado en mí mismo, ¿sí? Entonces, esta seguridad con la que se presentan estos pensamientos, ¿no? Me va a ir mal en el examen, seguro no me van a tomar en ese trabajo, como decíamos, es sumamente dificultoso desmantelarla. ¿Por qué? Porque no resiste ningún tipo de análisis racional. Uno al paciente le puede dar argumentos de todo tipo, objetivos, racionales, pero el paciente no le alcanza. Voy a contar un ejemplo puntual sobre académico, porque en general tendemos a pensar en los trabajos o tendemos a pensar en las relaciones también amorosas, pero en lo académico también es un buen ejemplo de cómo uno puede jugarse en contra de sí mismo, ¿no? Una paciente que es muy buena académicamente, de promedio 9, ¿no? En la universidad, empieza a pensar que le va a ir mal, ¿sí? Que empieza a decir que va a rendir mal, que entonces, como empieza a pensar que le va a ir mal, ya no lee con la misma frecuencia que leía antes, ya no se compromete tanto con las técnicas de estudio que aplicaba antes. Porque total le va a ir mal. Exactamente, va a cursar, pero ya no va a cursar con las mismas ganas, porque total ya sabe que no leyó lo que tenía que leer, entonces le va a ir mal. Es como boicotearse. Exactamente, es como boicotearse, pero sin darse cuenta que uno se está boicoteando, porque está seguro de que esos pensamientos son los reales, que no es la realidad en sí misma, que los pensamientos son los reales, ¿se entiende? Sí. Por eso digo que tienen el poder de crear realidad. Entonces, ¿qué pasa? Viene a contarme que se sacó un 8, un 7. Entonces, la realidad contrasta con lo que ella pensaba, porque ella había leído un poco, había asistido a clases. Entonces, claro, se saca una buena nota y me la niega. Que el profesor me la regaló, que al final las preguntas eran muy fáciles, que tuve suerte en el examen. Yo diría, qué cabeza dura. ¿Cómo? Nosotros no sé, Belén, vos qué dirías, pero yo diría que cabeza dura. Claro. Bueno, en realidad la interpretación es esto, es una interpretación de pensamiento anticipatorio y negativo, porque en realidad de los 80, obviamente no aprobaron los 80, pero eso me viene a decir que aprobaron todo, que el examen era fácil, que se lo regalaron y que por eso aprueba. Entonces, ni siquiera con la conclusión final, con un dato objetivo como es una nota, ella da el brazo a torcer, siguiendo tu ejemplo, ¿no? De cabeza dura. Digo, ni siquiera ahí, en el dato duro de la realidad, ella puede contrastarlo con su pensamiento y decir, no, la verdad me equivoqué. Como ya está en la línea, bueno, ya está todo mal, digamos que no lo revierte ni siquiera la realidad misma, porque la realidad es la realidad subjetiva, es la realidad de cada uno. Entonces no importa lo que pasa alrededor ya.
importa lo que uno siente, lo que uno piensa en relación a eso. ¿Sí? ¿Y cómo se desmantela esto? ¿Por qué ocurre esto? Sí. Es la pregunta, ¿no? Porque, digo, ¿por qué? Bueno, el otro ejemplo, que es también uno muy conocido, es el de los trastornos de la alimentación. Cuando una anoréxica, una paciente anoréxica, se mira al espejo y el espejo le devuelve, ¿sí?, una realidad objetiva, y tu mamá o tu hermano al lado te está diciendo, estás muy flaca, no te ves. Y la paciente que dice, no, estoy re gorda, tengo que seguir adelgazando. ¿Sí o no? Claro. Bueno, es otro ejemplo de cómo la realidad no logra desmantelar un pensamiento de ese estilo. ¿Sí? El argumento racional, la realidad objetiva, no logra desmantelar por sí mismo, por sí solo, el pensamiento que hay ahí, que es más fuerte en este momento que lo que le está mostrando. Entonces, ¿por qué ocurren este tipo de cosas? Porque, en general, estos pensamientos encuentran su base, el sustento, y se alimentan ahí de lo que llamamos una distorsión cognitiva. ¿Qué es una distorsión cognitiva? Es un error, hay una falla ahí en la forma de conocimiento, en la forma que yo me apropio de esa realidad, desde el inicio, ¿no? Que me permite, o sea, ese juicio inicial me permite luego que yo pueda arribar a conclusiones, esas conclusiones basadas con los pensamientos anticipatorios, conclusiones negativas, conclusiones erróneas, ¿sí? Entonces, si yo, mi juicio inicial es no voy a poder, soy mala alumna, entonces eso sería la distorsión cognitiva, ¿no? Porque si te están mostrando un promedio de 9 y vos decís yo soy mala alumna, o el espejo o tus compañeros o tu familia te está diciendo estás flaca y vos decís yo soy gorda, tengo que adelgazar, ahí hay una distorsión cognitiva. ¿Por qué? Porque hay una brecha entre lo que está ocurriendo y lo que yo estoy juzgando de lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo algún tipo de tratamiento? No vamos a entrar en detalles, ¿no?, de cómo se trabaja eso, porque primero que es un trabajo muy arduo y a veces hasta te diría contratransferencialmente, es decir, a lo que le ocurre al terapeuta del otro lado, ¿no? Sí. Es muy frustrante, porque el paciente viene a contarte cosas que está viendo que no son. Claro, que no es realidad, que no es una realidad. Claro, uno ¿qué tiende a hacer? La más fácil es intentar con argumentos de no, pero te equivocás, no, pero mirá que eso no es así, pero fíjate. Claro, se trata de usar la lógica. Le entra a jugar a la cancha con las reglas de juego de él. Claro. Y ahí es donde pierde. Claro. Porque se frustra, porque uno no va a dar respuesta ahí. Porque no está la respuesta ahí. Porque hasta que el paciente no entienda de la distorsión que hay inicial, no va a cambiar esos pensamientos. Por más que vos le estés diciendo que no, que el paciente te puede estar diciendo no llueve y nos estamos empapando todos, ¿sí? Entonces, no lo va a cambiar por más que no logre entender inicialmente esa digamos, falla o error en el juicio inicial que hizo de su situación actual, ¿sí? O de cómo llegó a esta situación actual. Entonces, por ejemplo, en los trastornos de la alimentación lo que se trabaja mucho, porque tienen que ser en general tratamientos o intervenciones a nivel concreto, ¿sí? Porque si no podemos a nivel racional, con argumentos, tenemos que ir a lo concreto, a la experiencia misma. En la anoréxica lo que se trata de hacer, se les pone un afiche frente a ellas, o 2 afiches pegados, ese es uno de los tantos ejercicios, ¿no? Sí. Y se les pide a ellas que con un fibrón de color rojo dibujen, según ellas, su cuerpo, ¿sí? Entonces, les dan un tiempo, dibujan su silueta, hacen su contorno, y luego ese mismo papel lo ponen en el piso y hacen que ellos se acuesten sobre la silueta que habían dibujado, sobre su supuesto cuerpo. Sí. Entonces, un colaborador con otro fibrón, con un fibrón de color verde, hace toda la vuelta por su cuerpo real, digamos. Sí. ¿Sí? Y
se le muestra la diferencia entre lo que pensaba y lo que hay. Esa brecha entre el color rojo y el color verde es la distorsión cognitiva. ¿Se entiende? Sí, clarísimo. Ahora, qué Ese loco, es uno de los ¿no? ejemplos. Es algo bien Tremendo. concreto para Exacto. entender. Exacto. Sí. Impresionante. Esto, digamos, en una serie de intervenciones donde, en distintos tipos de trastornos hay distintos tipos de intervenciones, está claro, ¿no? Sí, sí, claro. En este que yo contaba de la paciente donde duda sobre tus notas, te imaginas que no le sirve esa No le intervención, sirve, no más claramente. vale, pero Como muchas veces hablamos, este es un trabajo artesanal y según cada paciente y según su problemática o conflictiva, diseñamos técnicas al estilo. ¿hay que llegar a algún extremo como para que sea una patología o se puede prevenir esto? Y bueno, los trastornos de alimentación son una gran patología, así Claro. que van al extremo que pueden llegar a la muerte, ¿no? Por eso, Muy grave. hay que Sí. llegar, tiene que estar avanzado esto para darse cuenta o podemos No, tener... no tiene por qué estar tan avanzado. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es cuando empezamos con este comentario del estilo, yo no puedo, yo no voy a poder, no me va a salir, no me van a tomar, porque a veces el sentido común tiende a pensar qué negativo que estás, dale, ponele onda. Bueno, a veces no es que la persona en sí misma tiene un estilo negativo, a veces es que realmente ya llegó a la conclusión que no va a poder, o que está muy gorda, ¿entendés? Digo, en realidad tendemos a simplificar mucho las cosas ahora con esta cuestión de mala onda, buena onda, pensamiento positivo, pensamiento negativo. Y la realidad es que el paciente cuando llega a decirte yo voy a rendir mal, es porque ya hizo un proceso anterior para llegar a esa conclusión. Claro, hay que tomar las palabras no tan livianamente. Exactamente, cuando en general te dicen, y esto está estudiado, que no es lo mismo, hay una gran diferencia entre un paciente que entra muy bien predispuesto a un quirófano, a una operación grave, que un paciente que entra con miedo o entra pensando que le va a ir mal. No digo que necesariamente el resultado sea malo, pero la rehabilitación sí es distinta. Claro. Siempre en un paciente donde tiene una actitud diferente con pensamientos del estilo positivos, siempre la rehabilitación es mucho mejor que en un paciente donde siempre está pensando o que se va a volver a enfermar, o que está grave, o que no vale la pena recuperarse, ¿sí? Uh-huh. Entonces, a lo que voy es que lo importante, la conclusión es que los pensamientos pueden llegar a crear realidades, porque les podemos llegar a dar tanto poder como a la realidad misma. Entonces, el paciente empieza a definirse con, yo soy así, bueno, yo soy esto. Bueno, en realidad, lo que primero hay que desentrañar ahí, ¿qué es esto? ¿Quién es el paciente y cuáles son sus pensamientos? Porque hay una diferencia entre lo que uno es y lo que uno piensa. Lo que pasa es que viene todo junto. Entonces empiezan a definir por esos pensamientos y no pueden ver el todo. Por clarísimo, eso, Florencia. el paciente se trata de trabajar las otras áreas para no quedar pegado ahí. Quedó clarísimo, ¿eh? Muchas gracias, Flor. Bueno, ahora empezamos todos a es muy analizar. interesante el tema, porque Sí. a todos nos pasa en algún momento. El punto es hasta qué extremo lo llevamos. Claro, de ser conscientes. ¿Cuánto alimentamos este tipo de pensamientos? Muy bien. ¿Cuánta importancia o prioridad les damos? Muy bien. Muchas gracias, Flor. Un abrazo. Bueno, Belén, un beso para todos. Buen fin de. Buen fin de para vos. Gracias. Florencia Gracias, Elías, gracias a ustedes. licenciada en psicología y la visita nuestra semanal. Acércate que quiero decirte.